Cuando comparamos a padres con sus hijos, solemos atribuir cierta tendencia de similitud en los descendientes respecto a las costumbres, hábitos, manías o las conductas aprendidas que se transmiten de generación en generación como cuestiones naturales y habituales. Esto se aplica tanto a las cosas buenas como también a las cosas nocivas. Actualmente en muchas congregaciones se enseña que existen pecados o maldiciones generacionales que deben ser cortadas y tratadas individualmente y que en cada caso es Dios mismo el que las permite, aun siendo estas personas cristianas, creyentes y discípulas del Señor. Esta cuestión impugna el poder regenerativo y salvífico de Dios a través de Jesús y pone límites al alcance y magnitud de la obra de la cruz. Esto no es nuevo, ya que el pueblo de Israel, a pesar de las promesas de Dios, seguía creyendo que esto sucedía habitualmente. En Juan 9, versículo 2, podemos leer cómo los mismos discípulos le preguntaban a Jesús si el ciego de nacimiento lo era por su pecado o por el de sus padres. Muchas veces, dentro de nuestros mismos grupos, se le atribuyen a las personas que sus sufrimientos o sus padeceres se deben a pecados de generaciones anteriores. Vamos desde el comienzo. Las personas que sostienen la existencia de las maldiciones y pecados generacionales se sustentan del pasaje del libro del Éxodo, capítulo 20, verso 5, en el que dice que Dios castigará hasta la tercera y cuarta generación, y dejan ahí el verso. Vamos por partes. En primera instancia, Dios está instruyendo al pueblo acerca de la idolatría y está hablando esto con Moisés porque el pueblo mismo no quería escuchar la voz de Jehová. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y aquí viene la aclaración sobre el tema en la lectura del pasaje completo. Sigue diciendo el libro de Éxodo: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, del 1 al 7. Cuando leemos en contexto, en forma completa el pasaje, podemos entender que Jehová visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Sería algo así como hasta nietos y bisnietos de los que le aborrecen. Claramente, el pasaje dice visito. Esto significa inspecciono, juzgo, superviso o acuso la maldad, esto es falta, iniquidad, mal, al malo, el delito, el pecado, y claramente agrega de los que me aborrecen. Esto es, los que me desprecien, los que me desestimen, los que sean enemigos por oposición a mis estatutos. No hay contexto que diga que Dios castiga a todos porque sí, ni que los maldice, sino más bien que los juzgará por despreciarlo. Dios aclara aún más esta situación al agregar que a los que lo aman y guardan sus mandamientos les tendrá misericordia, y la traducción de este concepto en este pasaje es: tendré bondad sobre ellos, amor constante sobre ellos, gracia, fidelidad y devoción. Siendo este término, el de misericordia, uno de los más importantes en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento en cuanto a la relación de Dios con su pueblo. El énfasis no está en el castigo de los que desprecian la guía de Dios, sino en las recompensas que recibirán los que lo siguen. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán,
sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, éste es justificado, éste vivirá, dice Jehová el Señor. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, de cierto vivirá. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. En Ezequiel y Jeremías se menciona este refrán por el cual se sigue sosteniendo que el pecado de los padres se traslada a los hijos. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Sin embargo, Dios, por medio de ambos profetas, declara que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4, y que cada cual por su propia iniquidad morirá, Jeremías 31:30. Esto significa que cada persona individualmente es responsable delante de Dios por sus pecados. No se hereda la responsabilidad por el pecado cometido por otro, del mismo modo que tampoco se hereda la justificación o el temor de Dios para vida eterna por el arrepentimiento y la fe de los padres. Existen varios ejemplos en la Biblia que hablan de descendencias y ascendencias conflictivas. En el segundo libro de los Reyes vemos cómo a Ezequías, que hizo lo correcto delante de Jehová y fue prosperado en su reinado, le sucedieron Manasés y luego su hijo Amón, y aunque aborrecieron a Jehová e hicieron lo malo delante suyo, a su muerte reinó Josías. Y él hizo lo recto delante de Dios. Josías no fue castigado por la maldad de sus padres, sino que sirvió a Dios y se convirtió a Él con todo su corazón. Hay quienes toman como maldición en una familia hechos como el alcoholismo, el juego, la drogadicción, otras adicciones nocivas o aberrantes, la promiscuidad, enfermedades congénitas, malformaciones físicas, la tendencia a los divorcios o parejas fallidas y separaciones seriales, familias disfuncionales, votos de pobreza, manejo descuidado del dinero, endeudamiento, etcétera, 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 como si esto fuera a transmitirse de generación en generación simplemente como maldición o pecado. Es necesario entender entonces que cualquiera que crea y permanezca en el Hijo tiene al Padre. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación es individual y no generacional. El favor de Dios también. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Por la caída de Adán entró el pecado y la muerte en la humanidad. Todos enfermamos, cristianos y no cristianos, y todos vamos a morir físicamente, cristianos y no cristianos. Y por la más impecable santidad en la que vivamos para el Señor, no estamos exentos de caer en enfermedades. Las tendencias, en cambio, los vicios, las desviaciones, las aberraciones en nuestra vida, son consecuencias de nuestra posición delante de Dios y no del castigo por las decisiones de nuestros padres. Y aún más, la existencia de cualquiera de estas insanidades no es esquiva para los santos. Pablo oró y su aguijón en la carne no le fue quitado. Podemos pedir a Dios por sanidad, pero está en su soberanía si decide responder o no a nuestro favor. Básicamente porque la promesa es de vida eterna en su presencia y no de atribuciones terrenales. Es indispensable para un cristiano entender que el propósito de Dios para los creyentes es celestial y eterno y no temporal y terrenal.
Dios en su sabiduría tiene el control de nuestras vidas y si vivimos en obediencia a su palabra, la Biblia enseña que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2. Y también que Dios dará a cada uno según su obra. Romanos 2, del 5 al 10. Fuimos redimidos, salvados y librados de toda maldición y pecado por su llaga. No se trata entonces de una maldición heredada o un castigo irrazonable de parte de Dios, sino que muchas veces se adoptan los malos ejemplos y actitudes de nuestros mayores y los incorporamos a nuestra vida como cosa normal y habitual. La salida es renovar el entendimiento, dejando atrás las cosas viejas y que sean hechas nuevas por medio de Cristo, renunciando al pecado como modo de vida. Y no rompiendo o cortando las cosas que ya cortó y rompió Cristo en la cruz, sino más bien obedeciendo a Dios en todas las cosas, sometiéndonos bajo su poderosa mano y esperando la misericordia prometida a millares de generaciones de los que le aman.